Amados hermanos, muy buenos días en el nombre del Señor. Reciban los atentos saludos del pastor Wilfredo Tapia. El mensaje que vamos a compartir en el día de hoy se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 28. Jesús anuncia su muerte. Dice la palabra de Dios: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Es la palabra de Dios, hermanos. Viendo el texto en su contexto, ¿qué dice? ¿Qué informa? Nuestro texto en el día de hoy vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte se trata de que Jesús anuncia a sus discípulos acerca de su muerte, en los versículos 21 al 23. Y en la segunda parte vamos a compartir la palabra de Dios, los requerimientos para seguir a Jesús. Entonces, amados hermanos, empecemos el desarrollo del texto. En el primer punto, como mencioné antes, Jesús anuncia a sus discípulos acerca de su muerte. Dice la palabra de Dios: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que plantea Jesús en este pasaje bíblico? Jesús plantea un camino que se ha iniciado en Galilea y que culminaría en Jerusalén. Usualmente cuando se habla de Jerusalén en relación a Jesús, se la simboliza como un lugar de muerte. También Jerusalén es un centro de poder cultural, religioso y político. De este modo, Jesús no está anunciando un camino de gloria, sino un camino de sufrimiento y conflictos. Nuestro Señor Jesucristo plantea un camino que sus discípulos eventualmente también tendrían que caminar o transitar. Según los evangelios, la vida de Jesús siempre estuvo marcada por el conflicto, estuvo marcada siempre también por la muerte. Entonces, ante la declaración que les hizo Jesús, Pedro, quien ya había expresado una confesión de Jesús como Hijo de Dios, cometió una falta en su comprensión de dicha condición de Hijo de Dios. Es por ello que dice la palabra de Dios: tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo, diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Esto qué nos enseña, amados hermanos? Que era necesario primero reconocer la identidad mesiánica de Jesús, y luego Jesús aclararía la naturaleza de su papel y rol mesiánico. No obstante, las palabras de Pedro en esta ocasión muestran que no estaba preparado para oír acerca del camino de la cruz, ni conocer acerca del sufrimiento que Jesús debía de soportar. Así como hoy en día muchos hermanos en la fe no entienden todavía el plan de salvación de Dios por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. De ahí vemos entonces una evidente y enérgica negación. Acto seguido, Jesús responde a Pedro con palabras de tono fuerte. Si bien es cierto que antes lo había elogiado Jesús por su confesión, al haber dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahora le dice que estaba ofendiendo a su maestro. Le dice: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aquel que había recibido un nombre nuevo,
ahora recibe otro nombre. Se le llama Satanás. Es decir, se le llama obstáculo, adversario, enemigo. La palabra tropiezo viene del griego escandalón, del cual viene la palabra escándalo. La actitud y las palabras de Pedro son un escándalo respecto al camino del Mesías. Al igual que la experiencia de Jesús en el desierto y que fue tentado por Satanás, Pedro está tentando ahora a su maestro para que no vaya a la cruz. Era una manera de obstaculizar la misión de Jesús en la tierra. Nos recuerda el final de la tentación en el desierto, cuando Jesús dice, vete, Satanás. La diferencia está en que en aquella situación Jesús mandó a Satanás a que se hiciera a un lado, se fuera, mientras que el mandato a Pedro es que se vuelva a poner en la posición que debía ocupar, es decir, detrás de Jesús. Todavía Pedro no tiene mucho que aprender, así como muchos de nosotros hoy en día. Pedro había procesado o declarado la revelación de Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, con mayor facilidad. Sin embargo, la revelación de que el Mesías debía sufrir, morir y resucitar, no lo podía procesar, no lo podía entender. Entonces, amados hermanos, este pasaje bíblico, ¿qué nos enseña hoy día en la iglesia? En primer lugar, nos enseña que hoy debemos de preguntarnos qué hace la iglesia en que hay muchas ocasiones en las cuales se ve tentada a no asumir el reto del camino de la cruz. Es posible que en el desarrollo de nuevos proyectos, nuevas estrategias de misión, nuevas ideas y nuevos rumbos para la iglesia, podamos entorpecer de diversas formas dicho proceso. ¿Cuáles son nuestras excusas para evadir nuestra vocación cristiana y nuestras responsabilidades como pueblo de Dios? Se nos hace difícil en ocasiones como Pedro entender el reclamo del camino a Jerusalén. Hasta el momento, el Evangelio de Mateo parece estar comunicando que el camino de seguir a Jesús no es cómodo. Siempre habrá vicisitudes, siempre habrá momentos de conflictos. En el segundo punto vamos a ver los requerimientos para seguir a Jesús, en los versos 24 al 28. Y vemos que ante la reacción de Pedro, Jesús aprovecha la ocasión para enseñarles a sus discípulos una gran verdad del discipulado, diciéndoles, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seguir a Jesús implica ver que su maestro será maltratado, humillado y crucificado. Jesús es bien claro con las demandas del discipulado, y aquellos que habrán de seguirlo debían de conocerlas también. ¿Quién es un discípulo? El significado general de la palabra en griego es pupilo o alumno. Un discípulo es un aprendiz que estudia bajo la guía de su maestro. Los discípulos de Jesús no solicitaron ser recibidos en la escuela de Jesús, sino que Jesús mismo salió al encuentro de cada uno de ellos con la invitación, venid en pos de mí. Los discípulos fueron llamados por Jesús, así como hoy en día Jesús lo está llamando a usted, amado hermano. Este llamado era suficiente para convertir a alguien en discípulo. Quien reciba el llamado también tenía que abandonar cuanto tenía y caminaba al lado de Jesús. Ni los lazos familiares podían ni debían retenerlo. En este sentido, muchos creyeron que la invitación de Jesús era una exigencia desmedida y la rechazaron. El seguimiento que incluye estar dispuesto a sufrir se encuentra bajo el signo del reinado de Dios, quien llega y manda diciendo, ve y anuncia el reino de Dios. Entonces, ¿qué significan para un discípulo los requerimientos de Jesús? Negarse a sí mismo y tomar la cruz y seguirle.
La negación de sí mismo no significa la renuncia a un bien opcional, como podría entenderse la frase, sino que significa la afirmación de que yo renuncia a los valores de este mundo y se entrega al seguimiento de Jesús y sus enseñanzas. Vivimos y morimos para Jesús, conforme a la regla de su palabra. Así pues, la negación o el renunciamiento de la propia voluntad o de intereses en el servicio de Dios o del prójimo no está centrada en uno mismo, sino en Dios. La renuncia a nosotros mismos no es otra cosa que asumir el compromiso de entregarnos a Dios y de hacer todo lo que hagamos conforme a los mandamientos del Señor y para su gloria, partiendo de la premisa de que todo lo que somos y tenemos, ¿a quién le pertenece? Le pertenece a Dios. La abnegación también implica que la persona creyente ponga a un lado el orgullo, es decir, la vanagloria, y que sea humilde. Otra pregunta también surge de este pasaje bíblico. ¿Qué significa tomar nuestra cruz y seguirle? Tomar nuestra cruz y seguirle significa e implica que quienes están en comunión con Cristo deben prepararse para una vida dura, llena de muchos tipos de conflictos. Esto no es simplemente debido al efecto del pecado en este mundo caído, sino a causa de la unión del creyente con Cristo. Dado que la vida de Cristo fue una perpetua cruz, la nuestra también debe incluir el sufrimiento. No solamente participamos de los beneficios de su obra expiatoria en la cruz, sino que también experimentamos la obra del Espíritu por la que somos transformados a la imagen de Cristo. Por lo tanto, tomar la cruz significa decidir morir a uno mismo. No solo las tribulaciones son parte de la vida cristiana, sino que también evitan todo tipo de presunción o adulación que pueda existir en nosotros. Los sufrimientos son parte de la vida cristiana, porque nos ayudan a mirarnos a nosotros mismos en relación a nuestra fragilidad y debilidad. El sufrimiento nos ayuda a reconocer nuestra necesidad de implorar el favor de Dios y su poder como lo único que es capaz de mantenernos firmes y de hacer que no sucumbamos bajo el peso de las aflicciones. El versículo 25 enfatiza el rechazo al egocentrismo. Quien decida seguir el camino de la autopreservación y así salvar su vida, indica a Jesús, la perderá, porque se trata de una vida egocéntrica. No obstante, quien decida seguir las huellas de Jesús, como dice la palabra, el que pierda su vida por causa de mí, descubrirá la vida en toda su plenitud. De ello trata entonces la vida cristocéntrica, es decir, el valor verdadero y permanente de la persona trasciende las condiciones de la existencia presente. En consonancia con el versículo anterior, el versículo 26 afirma por su parte que no vale la pena ganar el mundo entero si se pierde el alma. Alma es la traducción del griego psyche, implica la totalidad de la vida física y espiritual. Por lo tanto, vale la pena y es mucho mejor seguir fielmente el camino más auténtico propuesto por Jesús. En conclusión, ¿qué diremos? ¿Qué enseñanza nos da este pasaje bíblico? En primer lugar, el mensaje de este texto es el eco de una comunidad que nos dice algo acerca de los martirios de la iglesia primitiva. Nos enseña que todos aquellos que han de seguir a Jesús habrán de experimentar las vivencias de Jesús, y ello incluye momentos difíciles, como el sufrimiento y hasta el martirio. La historia del cristianismo siempre ha estado marcada con sangre, desde Esteban, el primer mártir, y eso lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 7, versículos 58 al 60, hasta el día de hoy. La muerte ha sido parte de las páginas de la historia de la iglesia. Son incontables las voces cristianas que han sido silenciadas en Occidente y en Latinoamérica
por causa de Cristo. Toda causa por la obra y nombre de Cristo conlleva abnegación y compromiso, es decir, renunciar uno mismo a sus propios intereses y deseos y por ende las consecuencias de ello. Al igual que Pedro, no muchos creyentes están preparados. Por lo tanto, la formación y enseñanza debe ser a través del discipulado. Tomar nuestra cruz y seguirle no es un asunto que puede evadirse, es un llamado de Dios, es un llamado de Jesús. Según nuestro texto, la vida cristiana no es cuestión de vida o muerte, sino de vida y muerte. Es morir para poder vivir. Por lo tanto, no significa cualquier renunciamiento. El llamado de Jesús no trata de un masoquismo o de sufrir por gusto. El mandato de Jesús trata de que nos comprometamos de tal forma con el reino y su justicia y que estemos dispuestos a soportar los sufrimientos que inevitablemente siguen a tal compromiso. A todo esto surgen preguntas como estas. 1. ¿Estamos preparados como iglesia y creyentes para ello? ¿Somos capaces de ser criticados, señalados y burlados? ¿Somos capaces de enfrentarnos a poderes políticos que atenten contra nuestros valores? El sufrimiento es parte de la vida, pero detrás de todo calvario, Dios siempre exalta a sus hijos y exalta también a sus hijas. A mi mejor juicio, Dios quiere comunicar al mundo que no hay gloria si primero no hay cruz. Negarse a uno mismo y cargar nuestra cruz implica vaciamiento, es decir, darse por completo y entregarse totalmente como Cristo lo hizo en la cruz. El ejemplo lo dio nuestro Señor Jesús. Dice la Escritura, se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo. Nuestro Señor Jesús, aun cuando llegó a pensar que su Padre lo había abandonado, fue capaz de disfrutar el triunfo de una misión que mantuvo fielmente hasta el final. Por ello, la resurrección de Jesús se constituye en la mayor gloria del Padre sobre su Hijo. Así ocurrirá también con nosotros al serle fieles. Por más oscuro que se presente el panorama de nuestra vida, siempre detrás de cada cruz experimentaremos de formas diversas la gloria de Dios. Quizás el Evangelio de San Mateo, frente a las persecuciones y martirios, quería dejar tal enseñanza plasmadas en el corazón de sus contemporáneos. En conclusión y reflexión final, ¿estamos dispuestos a seguir el camino de la cruz? Si es así, surge la siguiente pregunta. ¿Estamos dispuestos a sufrir por ello y llevar nuestras cruces? Dios nos ayude, hermanos en Cristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga.